¿Quién es y de dónde viene Régis Debray? Hemos dicho que nació usted en 1940 en París y que desciende usted de una buena familia francesa. Su padre, un abogado prestigioso, Georges Debray. Su madre, desde hace tiempo, trabajando en el campo de la política, Jeanine Alexandre Debray, que participó activamente en la resistencia contra la ocupación alemana y que fue consejero municipal en París en el seno del grupo de Gaulle. Según las noticias que yo tengo, y si no, usted me corrige, usted ha sido un estudiante bastante brillante, sus calificaciones muy buenas, y tuvo usted maestros excelentes, entre ellos el prestigioso filósofo marxista Louis Althusser. Yo era un estudiante, por lo cual yo leía libros, por lo cual trataba de entender el mundo, por lo cual descubrí algunas leyes de la historia y a veces se puede hacerse uno revolucionario yendo en las bibliotecas, ¿no? ¿Cómo se produce en usted, que viene de una familia de la burguesía, un cambio, por decir así, ideológico tan importante? Mira, es un caso muy común. Oí decir que todos los revolucionarios salían de familias burguesas. Acuérdese que existía la guerra de Argelia y que la guerra de Argelia fue un trauma psíquico importante para toda una generación. El descubrir que un Estado republicano y liberal adentro podía practicar la tortura, la exterminación, los campos de concentración en una colonia como Argelia. Eso marcó profundamente. ¿Usted conocía al Che antes de ir a Bolivia? Sí. Yo lo había encontrado pocas veces, pero lo había encontrado en 61, porque la primera vez que estuve en Cuba fue en 61. Pero en fin, sin mayor relación. Y luego el Che había tomado interés en un artículo que yo había publicado sobre aspectos de guerrilla urbana en Latinoamérica. Le cayó en sus manos la revista de Sartre, Le Temps Moderne, en 64, estaba en Argel, y donde había el artículo mío, entonces se interesó, habló con Fidel y por esto me invitaron a la Tricontinental, ¿no? Que fue la conferencia que tuvo lugar en La Habana en 65. La revolución cubana es un cambio en la historia de todo el continente latinoamericano, aunque no se haya expandido, aunque no se haya inmediatamente difundido, yo creo que hizo ganar mucho tiempo a la evolución histórica de toda América Latina, porque todos los procesos que vinieron después ha sido posible porque un país se irguió y dijo no a los yanquis. El país que se erguió para decir no lo pagó muy caro. Hubo primero la guerrilla de campo, digamos, la guerrilla propiamente dicho, ¿no? Que fue en el norte de Latinoamérica, que fue Venezuela, Perú, Guatemala, que fue muy importante con lo de Turcios. Y después vino la segunda oleada, que fue la guerrilla urbana de Montevideo, Buenos Aires y de Brasil. En el medio queda el Che 67. Es cierto que yo estuve en Bolivia varias veces. La primera vez fue en 64. Yo pasé algunos meses en 64, especialmente en la zona de las minas, y ahí descubrí lo que era la miseria y la explotación. Descubrí algo que existía en Europa quizás en el siglo XIX. Muy impresionante. Y volví a Bolivia, efectivamente, en una misión de exploración vinculado a un proyecto político que era el del Che, efectivamente, a finales de 66. En este diario nos dice que usted más o menos aparece el 19 de marzo, o por lo menos el 19 de marzo el Che dice que está usted allí. Están ahora en la base el francés, que es usted. A usted una vez le llama el francés, otra le llama Danton, y no sé si incluso emplea algún otro nombre. El chino, el pelado, Tania y Guevara con la primera parte de su grupo. Esa es la primera vez que se habla de usted. Después se habla a menudo y hasta hay una ocasión, me parece que es en el mes de abril, a principios de abril, sobre el 10 de abril, en que el Che provoca una especie de cursillo entre los hombres
para hablar de uno de sus primeros textos, Récit d'Ebré, Revolución en la Revolución. Bueno, esto es un texto, por cierto, muy guevarista. Todavía el Che lo encontraba un poco suave. Yo tuve una magnífica impresión, porque el campamento central era una maravilla. Había una organización interna, una disciplina, y hasta diría una organización material, de postas. Hasta el Che, que era un hombre que veía a largo plazo, había sembrado hortalizas, sembrado algo de maíz, de papa, etc. Todo eso se concebía como una guerra a largo plazo, ¿no? En un medio que no era un medio homogéneo en la medida en que había bolivianos, cubanos, argentinos, alguna gente del Perú. Entonces, no había tenido tiempo de fusionar todo, ¿no? Yo creo que el Che estaba adelante de nosotros, especialmente en su visión internacionalista, ¿no? El Che había superado los problemas de nacionalidad. Tomaron muchos prisioneros del ejército, tanto soldados como oficiales. Perdieron también algunos hombres importantes de la guerrilla. Entre estos oficiales está el mayor Rubén Sánchez, que se portó muy bien como prisionero y después se portó muy bien como revolucionario. Especialmente él me salvó la vida después en la cárcel. El Che había salido a explorar el terreno por 15 días y se demoró algo como 2 meses. ¿Por qué? Porque se encontró con un medio terrible, hostil, que no tenía nada que ver con la sierra que él había conocido en Cuba. Tuvo que cruzar ríos y perdió gente cruzando ríos. Pasó hambre terrible. Y cuando el Che volvió, estaba ya la pequeña tropa de hombres muy aguerridos que estaba con él, estaban ya agotados físicamente. Y cuando el Che viene al campamento, ya se había desencadenado todo el proceso de movilización del ejército boliviano, ¿no? Son de estos imponderables que en el momento uno no se da cuenta, pero cuando retoma todo el hilo, ve que el azar estuvo en contra de nosotros siempre. Y ya nos encontramos ante el momento culminante en lo que se refiere a la vida personal de Récit d'Ebré, que es la detención por la policía boliviana. Estuvimos muchos presos. El problema es que el gobierno boliviano, por su muy bien asesorado por los norteamericanos, decidieron montar el llamado proceso de Bray, que era un proceso a la guerrilla. Durante los 3 y pico años que pasó en la cárcel, 9 meses, casi 4 años. ¿usted estuvo ignorante de la repercusión internacional que tuvo su caso? No puedo decir esto, pero la descubrí con mucho retraso. Hay una falta total de pruebas, pero también se produce una falta total de colaboración de Récit d'Ebré con sus interrogadores, especialmente hasta que tiene noticia concreta de la muerte del Che Guevara. Fue solamente cuando la muerte del Che que yo decidí asumir toda la responsabilidad de la guerrilla, ya que yo me daba cuenta que alguien debía hablar en nombre de la guerrilla que ya no tenía portavoz. Para resumir el proceso, diremos que el presidente de Bolivia, entonces Barrientos, montó ese proceso contra Récit d'Ebré, contra la revolución y contra Cuba y su exportación revolucionaria. Y además solicitó del Congreso la aprobación de la pena de muerte que estaba abolida en Bolivia. Sí, porque no se había dado cuenta que las leyes no pueden ser retroactivas, ¿no? Metió la pata porque no entendía mucho de leyes. Después alguien le dijo que no era costumbre de imponer leyes retroactivas. Por esto fui condenado a 30 años, que era la pena máxima. Como siempre, lo decisivo fue lo nacional, o sea, la evolución misma de la situación interna en Bolivia. Ocurre que a partir del 69 empezó todo un movimiento nacionalista revolucionario en el ejército, que empezó con Orlando y que culminó con Torres, en que fue realmente una revolución popular.
en La Paz, como ocurre en Bolivia, ¿no? Gente armada en la calle y Torres se impuso con una gran sinceridad como el líder de este movimiento populista, por así decirlo. El problema era el ejército, y el problema era sobre todo que la guarnición del Camerí, la cuarta división, era el lado fascista del ejército boliviano que tomó el poder después con Banzer en 71. De ahí que el general Torres, con la ayuda del mayor Sánchez, que había estado prisionero de la guerrilla y que allá empezó en contacto con los revolucionarios un proceso de radicalización personal, organizó una especie de secuestro para arrancarme a esta guarnición que le era hostil. Avión con 2 pilotos militares y 4 civiles a bordo bajo el mando de un mayor aterrizó en el aeropuerto privado de la Sociedad Petrolífera Boliviana. El grupo de los 4 toma la carretera de Camirias a la medianoche, despierta al comandante de la cuarta división, les exigen que le acompañe. El comandante espera en las oficinas, los 4 hombres alejan a los centinelas, abren las celdas de Reixi de Bré. Coged lo necesario que nos vamos. Sí. Y así se acaba esa historia. O sea, increíble. se acaba, yo no sabía muy bien cómo iba a acabar, porque yo no conocía a los hombres que venían, pero en fin, no había otro remedio que seguirlos. Yo no sabía a dónde íbamos, si íbamos hacia un paredón cualquiera o si íbamos hacia la libertad. Aterrizó en Iquique y ahí me encontré con la experiencia chilena que fue muy emocionante para mí. Hay que decir que Salvador Allende había sido siempre muy solidario con el Che Guevara. Que Salvador Allende había hecho personalmente, cuando era presidente del Senado, cosas así difíciles de solidaridad con la guerrilla boliviana. Y fue el que me recibió en Santiago para la Navidad. Entonces decidimos hacer un pequeño libro así, que era una conversación muy libre para dar a conocer los puntos de vista de Allende, y era la vía legal, la vía pacífica, en un país en que existían instituciones democráticas, existía 100 años de tradiciones republicanas, 100 años de elecciones regulares, donde existía libertad de prensa, donde existían partidos, donde existían sindicatos. En fin, era un país como Francia. Se llamaba Chile la Inglaterra, hasta ni siquiera Francia, la Inglaterra De América. de América. Se llamaba. Cuando yo regresé a Francia en el año 73, milité por la Unión de la Izquierda, colaboré con François Mitterrand. ¿Sigue usted trabajando con él o no? Yo sigo trabajando con él, aunque yo no soy miembro del Partido Socialista, pero yo lo ayudo en algunas cosas sobre América Latina y el tercer mundo en forma general. Sí, este es un libro que es un estudio sobre este extraño poder que tiene el intelectual en Francia, que remonta de muy lejos, ¿no? Desde la affaire Dreyfus, etc. Y creo que va a suscitar muchas polémicas. Y es un libro en el cual trato de convencer a los intelectuales de hacer su oficio de intelectual y no de vedette. Donde trato de recordarles que la verdad es impopular y minoritaria, y que a fuerza de buscar la popularidad a toda costa, renegan de su oficio, que es fundamentalmente decir la verdad, la cual a veces es muy desagradable.